Bueno, el día de hoy el Señor tiene una palabra para todos nosotros, amén. Y cuando meditaba en esto, yo meditaba y bueno, el Señor me mostraba, su fidelidad es incuestionable, amén. La fidelidad de Dios es incuestionable. La invitación que hace Dios es: permanezcamos fieles. Con esa breve introducción y sin mayor contexto que ese, yo le quiero pedir el favor a Audiovisuales que nos ponga la primera slide. Negociaciones peligrosas. Manténgase en mente: ¿quiero yo permanecer fiel a Dios? Con eso en mente yo quiero que cierres tus ojos. Por un momento quiero que todo lo que ocupe tu mente, que no tenga nada que ver con lo que vamos a hablar aquí a día de hoy, que tú estás aquí y ahora, puedas desplazarlo, porque ya habrá tiempo para eso, ¿verdad? Y que ores conmigo de esta manera. Señor, queremos darte las gracias porque tú permaneces fiel, porque tú eres fiel. Gracias, Dios, porque tu amor es inagotable, porque nada puede separarme de tu amor, nada puede arrancarme de tu mano, Señor. Y en esta mañana yo dispongo mi mente, mi corazón, todo mi ser para escuchar lo que tú me quieres enseñar el día de hoy. Si es necesario, Espíritu Santo, redargúyeme, exhórtame, anímame, consuélame con lo que nos vas a enseñar a día de hoy. Y sobre todas las cosas, que esta sea una palabra que perdure en mi corazón, Señor, para ponerla en obra todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando estaba estudiando esta parte, me sentí identificada y de alguna manera también amada por Dios. Y yo quiero darte esta invitación de que no importa lo incómodo que pueda llegar a ser, simplemente recuerda esto: Dios te ama y quiere tener una relación contigo, y que además puedas disfrutar del reino en tu vida. Amén. Bueno, sin más preámbulos, quiero que me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver de qué se trata esto de negociaciones peligrosas. Hay algunos que ya conocen la historia. Voy a colocar algunos apartados acá, pero es importante para mí, para cada uno de nosotros también, que puedas tú con tu Biblia, ya sea la que la tengas en tu teléfono, física, pero que vayas leyendo, ¿vale? Negociaciones peligrosas. Vamos a hablar acerca del rey David. Conocemos del rey David muchas cosas. Algo particular es que, ¿qué dijo Dios de David? Que era un hombre conforme a su corazón. Bueno, este hombre, conforme a su corazón, tiene una parte en su vida que tal vez, si la Biblia hubiese sido escrita por hombres, ¿verdad?, y con solamente la idea de magnificar algunas cosas y ocultar otras, yo creo que este es el tipo de capítulo que se omitiría. Pero Dios ha sido tan bueno que ha dejado este registro en la palabra para que nos demos cuenta que si empezamos a ocultar o negociar nuestros principios, puede irse todo a pique. Haya sido que el Señor haya declarado una palabra, porque declaró una palabra de David, y tiene un propósito
y cumplió ciertas expectativas. Sin embargo, no está exento como ser humano de que hay áreas que trabajar. Y David es la representación de que cuando tratas de ocultar tus debilidades, tratas de ocultar tu pecado, no llega a buen término. Y no solamente te afecta a ti como persona, sino que afecta a tus generaciones. Esto es algo tan fuerte que es un ítem que como congregación, como familia, como hijos de Dios, debemos revisar, porque muchas veces el Señor nos ha demandado que vayamos a ciertos lugares, que hagamos ciertas cosas. Estamos viendo la gracia del Señor con nuestros propios ojos, pero hay algo en nosotros que nos detiene. Hay algo que no nos permite crecer. Y está en nosotros, porque Dios siempre ha estado dispuesto, recuerda lo que dije, Dios es fiel. Hay una disposición de parte de Dios de que la unción esté en tu vida, de que haya crecimiento en tu ser, en tu familia. No hablo únicamente a nivel como el mundo lo hace, financiero, de relaciones, etcétera, sino hablo de caminar en la presencia del Señor, hablo de tener éxito, pero bajo el criterio de hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo que como seres humanos, cada uno de nosotros debe tomar una determinación. Soy consciente de cuáles son mis debilidades, cuál es mi pecado que todavía tal vez estoy practicando, pero no hago nada al respecto, sino que empiezo a ocultarlo y a tratar de convivir con el pecado. Pero el Señor es claro al decir que la luz no convive con la oscuridad. Audiovisuales, por favor, la segunda. Vamos a leer juntos. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Pero qué dice? Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué subrayé esa parte? Y vamos a la siguiente enseguida, Alex. Sí. Cuando no atiendes a la asignación que Dios te da, esa es la primera negociación peligrosa que hacemos. Cuando no atendemos a la asignación que el Señor nos dio, empezamos a distraernos. ¿Por qué te digo esto? Vamos a ir a la parte histórica del asunto. Resulta que había un periodo en ese tiempo donde los pueblos estaban en guerra, pero ellos no podían estar en guerra durante el invierno porque por el tiempo, por la temporada, era más difícil el desplazamiento, no solo de la gente, sino de los equipos. Entonces había un tiempo determinado, hasta en eso había orden, donde los pueblos estaban en guerra. Justo la palabra dice que en el tiempo donde se supone los reyes tenían que estar en guerra, David se quedó. Y no solo eso, mandó a alguien que hiciera su trabajo. Y viene la pregunta: ¿cuál es la asignación que el Señor te ha puesto el día de hoy y has descuidado por estar distraído? David debió haber salido a pelear, pero se quedó atrás. En 2 de Samuel 10, tengo aquí anotado, Joab y el ejército de los valientes prevalecieron sobre los sirios y los amonitas, pero no hubo una victoria definitiva, por lo tanto, tenían que volver a la batalla. La victoria decisiva vino cuando David, en ese momento, dirigió la batalla al final. Entonces Dios ya le había dado esa asignación, diga conmigo, asignación. Ya le había dado esa asignación a David para que fuera a la guerra. Él no tenía por qué delegarla. Por eso la pregunta que el Señor nos hace de entrada a día de hoy a nosotros:
Cada uno de nosotros sabe cuál es la asignación que el Señor le ha dado. Y si no, ya bueno, hay que buscar un espacio para que el Señor te la revele. Puede ser padre de familia, ser un padre presente, una madre presente. A veces nos preocupamos tanto porque vamos a dar un ejemplo puntual que vivo, que los niños vengan a la iglesia, que es que los maestros tienen que enseñarles, pero mi asignación, el primer ministerio que el Señor me ha dado para mi familia es demostrar el reino de Dios en casa. Y muchas veces hemos permitido que distracciones que bien parecen ser responsabilidades, y lo son, el trabajo, que el colegio, que tengo que responder por la comida, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que son responsabilidades importantes, no quitan la primera asignación que te fue dada. Además de que, bueno, mi esposo, no fue mi esposo, creo que fue, no recuerdo ahora mismo, dio la palabra en Mateo. Cuando empezamos nosotros a tomarnos posiciones que no nos corresponden como proveedor de la casa, ¿quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestro proveedor? Cuando empezamos a tomarnos responsabilidades que no nos corresponden, dejamos nuestra verdadera asignación descuidada. ¿Cuál es tu asignación? Vamos a la siguiente imagen, porfa. Yo colocaba aquí, todo lo que te desenfoque de la asignación de Dios es peligroso. Diga conmigo, peligroso. Vámonos por favor a Gálatas 5:16. No lo tengo ahí, por cierto. ¿Quién me lo lee con voz así potente? Sí. Adelante. Amén. Yo colocaba aquí algunas imágenes. Ay, gracias. Gálatas 5:16. Andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Vuelve porfa a las imágenes. Ay, gracias. Yo colocaba aquí apenas algunas imágenes de lo que creo yo uno puede distraer, y que en mi caso también distrae mucho el tema de redes sociales, las noticias. ¿Cuántos se han sentido identificados con esto? El mismo trabajo. Pero cada uno de nosotros, porque imagínate, llenar ese slide con el montón de imágenes, nunca veríamos nada. Pero yo sé que cada uno de ustedes, esa misma presentación la tiene en su mente y sabe cuáles son las cosas que lo está distrayendo al día de hoy. Amén. Y esto, reitero, no es para condenación. Es un espacio que el Señor permite para que tú puedas reordenar tus prioridades. Amén. Dice, ¿cuál fue la primera negociación peligrosa? Cuando no atendemos nuestra asignación. Segundo, dejando semillas de pecado sin supervisión. Seguimos con la historia. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Voy a hacer una pausa y voy a hacer un ejercicio para que tú te hagas una idea. Resulta que estudiando eso de pasear, David estaba inquieto. Él era consciente de que no estaba en el lugar donde tenía que estar. Y estaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Tú no te has sentido así como, yo sé que tengo que estar haciendo algo, pero no lo estoy haciendo? Bueno, esa era la inquietud que estaba moviendo su alma en ese momento, y dice la palabra que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Pausa aquí y vamos a la siguiente slide. ¿Por qué el título de Dejando semillas de pecado sin supervisión? Resulta que David, nuestro hermoso David, con el que el Señor decía que él fue un hombre conforme al corazón de Dios, es lo que hoy diríamos alguien de ojito alegre. Uno se ríe, de ojo inquieto que dicen. Cuando decimos dejando semillas, es porque ya había un problema en su corazón que nunca prestó atención, pero que David era consciente de que lo tenía. Dice aquí que estuvo investigando un poco, tuvo varias esposas y concubinas. La Biblia menciona a varias mujeres. Yo creo que usted se acuerda de pronto de Mical, de Abigail, Ahinoam, Maca, Agit, Abital y Egla. Hay algunas que yo todavía no identifico. Pero por el poder que tenía David, o sea, la posición a la que Dios le dio, él empezó a usar esa postura, esa posición, hay una palabra, esa autoridad para acceder a estas mujeres. Esa influencia, ¿quién fue? Gracias. Gracias. Esa influencia para acceder a las mujeres. Cuando hay un pecado que no es tratado, sino que se oculta, y además estás en el lugar que no debes estar, ya hay una mezcla para el desastre. El pecado rara vez comienza con una gran decisión. Muchas veces comienza con una pequeña semilla que dejamos crecer sin supervisión. Cuando empezamos a negociar con nuestros principios, esta semilla encuentra el terreno para crecer. Ya había un hábito en David, porque cuando tú analizas, bueno, aquí nuestro hermano Joe, pero cuando empezamos a analizar a David, ¿de dónde viene esa raíz de insatisfacción? Que lo que Dios le había dado, una mujer que le había dado, no le era suficiente, sino que tenía que estar una y otra, y tampoco le fue suficiente. Y no contento con eso, sino que ahora vamos a ver cómo va decayendo un poco más. ¿Qué es capaz de hacer para alimentar ese deseo? Y esto llevando a David, pero trayéndolo acá a nosotros. ¿Qué áreas de nuestra vida, qué pecado hay en nosotros, que somos conscientes de ello, pero que no hemos tratado aún, sino que estamos conviviendo con él? El orgullo, la mentira, la incredulidad, el conflicto, ¿no? Eso de estar peleando a toda hora, el que tiene que ser de mi manera y no puede ser de otra, la falta de negociar, de comprensión, de tolerancia. Todas estas son situaciones que nosotros en algún punto hemos aprendido a convivir con ellas. Pero el hecho de que puedas de alguna manera manejarlo hoy no quiere decir que lo puedas manejar mañana. Y entre otras cosas, Dios no quiere que lo manejes tú. Amén. El punto 3, por favor. Dejándome llevar por la tentación. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. O sea, David, no contento con el hecho de que, bueno, él decidió quedarse viendo, porque una cosa es que, sin querer, porque es que literal, ahí no dice que fue que lo planificó antes para encontrarse, no, sino que él pasó y se devolvió. Y se quedó ahí. A partir de ahí, las decisiones que él iba a tomar era para satisfacer su propio deseo. Y
dice que una de las cosas es, bueno, yo necesito saber quién es esta mujer. Lo que hoy hacemos de, bueno, buscar redes sociales, el perfil, el Facebook, el Instagram, la foto, que es amiga de quién o amigo de quién. Para él fue, mando a preguntar quién es. Y dice aquí, David pudo haber abandonado la tentación, dejando a la escena lo que mencionaba, pero decidió devolverse. Y además, o sea, es como si hubiese tenido etapas donde pudiese arrepentirse y echar para atrás, porque como él averiguó quién era, entonces David se entera de que Betsabé venía de una familia eminente, que era de las clases altas, que su padre era Eliam. Eliam era uno de los valientes de David, o sea, era parte del ejército de David. Su abuelo, el abuelo de Betsabé, era Aitofel. Aitofel era uno de los consejeros de David. Y más importante aún, se enteró de que estaba casada. Todas las señales de stop estaban. Amén. Cuando nosotros, otra vez, volvemos a nosotros a día de hoy, cuando somos conscientes de que estamos haciendo algo que no está bien, sé de parte del Señor que las señales de stop están. Es nuestra determinación si seguimos por ese camino o echamos para atrás. Y hay algo muy importante y que juega a nuestro favor como hijos de Dios. El Espíritu Santo te dice cuando tienes que parar. Nos redarguye. Empieza a mostrarte, no es por ahí, lady. Ojo que ese negocio no va. ¿Qué estás haciendo para poder llegar a tu objetivo? Porque es que en medio del proceso, cuando empezamos el mensaje, empiezas a negociar tus principios. Mira que David investigó a esta mujer y ya sabía que era casada. Cuando tú empiezas a moverte en pro de ese objetivo que no es conforme a la voluntad del Señor, el Espíritu Santo te empieza a decir, por aquí no es. Es nuestra decisión si avanzamos o no. Amén. Vamos por favor a la siguiente. Entonces, bueno, si la tentación está, Dios me manda la tentación, uno podría decir. O si ya está la tentación, o sea, no hay manera posible de que yo pueda enfrentarme a eso, siempre voy a perder. No. La palabra nos habla de que, primero que todo, en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las cosas que nos gustan, lo que la carne le gusta, es lo que nos seduce a nosotros. Y dado que todos pasamos por eso, porque aquí nadie ha sido todavía arrebatado, todos pasamos por esto. ¿Cómo lo enfrentamos? Y es que tú tienes que tener en cuenta, ¿a quién le fallarías tú si procedes? Porque tú me puedes engañar a mí, puedes engañar a tu familia, incluso hay momentos donde puedes engañarte a ti mismo, pero a Dios no puede ser engañado. Pasemos a la siguiente y voy a hacer un pequeño paréntesis y un comparativo. Tenemos a dos varones. David, que él fue de cabeza a buscar lo que no se le había perdido, y a José. ¿Se acuerdan de José? En Génesis dice, José tenía un muy buen físico. O sea, algo impresionante de David y de José es que los dos eran, dice la Biblia, eran lindos, eran guapos. Y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su amo, o sea, de Potifar, empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. O sea, esta literal lo puso en bandeja de plata.
Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, mi amo ya no tiene de qué preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto usted, que es su esposa. Pero más importante aún, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Si bien José tenía argumentos de, bueno, ¿cómo voy a romper yo la relación laboral aquí así de fácil nada más por usted? Pero para José pesaba más, además de expresar esto, el respeto que tenía a su patrón, para José pesaba más Dios. ¿Cómo le voy a hacer esto yo a Dios? Y esta debería ser nuestra referencia para todas las decisiones que tomemos. Porque es eso lo que va a crecer nuestro temor reverente al Señor, lo que va a filtrar nuestro criterio para poder tomar una decisión. No es que van a decir los demás, no es que va a decir mi esposo, que va a decir mi esposa si se entera. Es que nosotros no deberíamos preocuparnos tanto de lo que la gente pueda pensar, es lo que Dios pueda pensar de ti. Amén. Cuatro. Bueno, haciendo repaso. Que se me están durmiendo, no mentira. Primero, ¿cuál era la primera negociación? No atender la asignación. Segundo, dejando semillas de pecado sin supervisión. 3, dejándome llevar por la tentación. Perfecto. Y ahora 4, he decidido cometer el pecado. Bueno, pasa. Unos hicimos, pero sí, hemos estado ahí. Dice, y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada, hermano. Bueno, importante. Uno diría, bueno, a partir de aquí las decisiones de David empezaron mal en peor, pero incluso fue antes. Cuando David investigó quién era esta mujer, quién era su esposo, él se dio cuenta, es que ella está sola en la casa. Entonces, cuando empezamos nuestras maquinaciones para llegar a cometer el pecado, podemos llegar a ser tan astutos. Y eso me dolía porque yo decía, Señor, de verdad, yo soy así. Porque cuando quiero algo y no lo consigo de las maneras convencionales, empiezan nuestros razonamientos. Empiezo a razonar con el pecado. Si hago esto, nadie se da cuenta, puedo hacerlo así, de esta manera, ¿quién se va a enterar? Si pongo un imán en el coso del agua, nadie se da cuenta. Si conecto directo con el contador, ¿quién se va a dar cuenta? Yo estoy viendo que la vecina lo está haciendo, no le digo nada al de aires, ella tampoco. O sea, entre los dos nos vamos tapando, la tapadera, ¿no? Un ejemplo, eso no pasa aquí. Recuerdo mucho con mi esposo cuando estábamos en las gestiones para el apartamento. Mi esposo en ese momento nos pedía una carta de trabajo, o sea, una carta de certificación laboral. Y recuerdo que para entregarla tenía que ser mínimo de 3 meses, 6 meses. Bueno, gracias. 6 meses. Entonces, resulta que cuando nos las pidieron, nosotros habíamos dicho, él había dicho, ven acá, pero yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando aquí, no estoy diciendo mentiras, es que si nosotros empezamos a hacer esa gestión se va a demorar mucho y necesitamos eso para allá. Entonces Luis hizo su carta. No es porque yo me las quiera tirar, no mentira, pero yo le dije, amor, yo creo que eso no es buena idea.
haz la gestión, esto es de Dios, a todos se ha venido dando, esto es de Dios, haz la carta, porque esto es nuestro, el Señor nos lo va a dar. Mi amor, no estamos diciendo mentiras. Le entregamos la carta, nada, el proceso estancadísimo. 3 meses estancadísimo. Pero nosotros orábamos, pero Señor, el Señor le habló muy directamente, entrega la carta, pero entrégala bien. Luis hizo su proceso, entregó la carta. Esa misma semana nos llamaron para asignarnos el apartamento. ¿Qué pasa? Gloria a Dios. Eso nos enseña, parece una cosa mínima, pero ¿qué somos capaces de hacer para poder alcanzar nuestros objetivos? Las cosas que queremos. Volvemos a negociar con nuestros principios. ¿Era mentira? No. ¿Era legal? No. ¿Por qué te digo que no? Porque eso estaba contramarcado con la firma del dueño de la empresa. Y si la inmobiliaria quería, podía llamar. No, pero nosotros no hemos generado ninguna carta. ¿Sí ves? Trampa. ¿Cómo maquinamos para hacer trampa? ¿Y qué pasa? Cuando tú empiezas a maquinar de esta manera y a obrar de esta forma, tú le estás quitando ese poder, esa soberanía que dices que tiene Dios, se las está quitando de las manos. No porque Él no la tenga, sino porque tú se la arrebataste. ¿Cómo va a obrar Dios de maneras sobrenaturales si queremos controlar cada mínimo detalle? Queremos controlar fechas, queremos controlar personas. Es que tiene que ayudarme de esta manera, tiene que obrar de esta forma. ¿Y dónde queda Dios? Perdón, tenía aquí algo anotado. Sí, bueno. Vamos a pasar a la siguiente. Escondemos el pecado. David, ya aquí no terminé de colocar los versículos que seguían. Te invito, familia, que en casa puedas de verdad leerte esa historia, es bastante fuerte y lo que viene después. Pero más importante, quería resaltar unos puntos de lo que pasó con David. David no confesó su pecado, ese es el 5. David no confesó su pecado, intentó cubrirlo con otro pecado y terminó necesitando más pecado para esconder el anterior. El pecado que se intenta esconder no desaparece. Generalmente exige nuevas decisiones para seguir ocultándolo. Yo quiero que vayamos a la siguiente, y ahorita volvemos a esta imagen, y te voy a hacer el listado de las cosas que David hizo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, mandó a traer a Urías. Urías estaba en plena guerra. Intentó manipular las circunstancias para que Urías regresara a su casa y pareciera que el hijo fuese de él. Lo mandó a llamar, le dio un regalo. Mira, Urías, deberías irte para tu casa, por Dios. Tú eres un hombre de guerra, ve y descansa con tu esposa. Intentó hacerlo caer en la tentación, lo envió a descansar a su casa, incluso le hizo un regalo, pero Urías se negó. O sea, además, le tocó un hombre correcto. Pero Dios se negó a disfrutar mientras sus compañeros estaban en guerra, lo emborrachó. David volvió a intentarlo, o sea, esa primera no le sirvió, buscando que Urías perdiera el control y terminara yendo con su esposa, pero tampoco funcionó. Algo que me daba mucha risa de esa parte de la historia es que Urías lo emborracharon y David le decía, váyase para su casa. Tú sabes, como cuando están echando borracho. Y Urías se quedó dormido a los pies aquí básicamente de David, o sea, él se quedó ahí. Planeó su muerte. Quiero que hagamos una pausa aquí. Si te das cuenta que las decisiones van empeorando, ¿cuántos principios está rompiendo? ¿Cuántas mentiras está haciendo? Y no solo eso, ¿cuánta gente está involucrando? Porque ahora nos vamos a dar cuenta
que él planeó la muerte, pero además mandó una carta y se lo dijo a Joab. Y Joab tuvo que mover a todo el ejército para que Urías muriera. Cuando nuestras malas decisiones no nos hacemos responsables de ellas y empezamos a involucrar a gente que nada tiene que ver. Y además propiciamos, porque hacemos, eso es literal ser piedra de tropiezo para tu hermano, para que también haga cosas que no están bien, por no confesar un pecado. Al ver que no podía ocultar su pecado, David dio instrucciones para poner a Urías en el lugar más peligroso de la batalla y retirarse, provocando su muerte. O sea, literal, lo dejaron ahí y corre. Y el pobre Urías quedó ahí en todo el frente y al hombre lo mataron. Intentó disfrazar el crimen cuando recibió el informe de la batalla. Es que mira el nivel de conchudez. Porque es que Joab, él manda a un mensajero y le dice, mira, dile a David que es que nos tocó mover el ejército casi cerquita a las columnas. Y claro, ahí nuestro ejército es débil y nos pueden lanzar cosas. Y en efecto así fue. Y Joab se anticipaba y decía, bueno, si te dice porque hicieron semejante cosa, le dices ahí que Urías se murió. Entonces el mensajero, obedeciendo órdenes, hizo todo esto, y ahora vamos a ver. Cuando recibió el informe de la batalla, David aceptó la muerte de Urías como parte de la guerra, intentando hacer que todo pareciera una consecuencia normal del combate. Vamos directo al 6. Dice, cuando mis deseos son sobre cualquier cosa, o sea, cuando priorizo lo que quiero hacer, mi pecado, por sobre todo, por sobre personas, por sobre familia, por sobre Dios, por sobre todo. Dice, bien dile a Joab que no se desanime. David le decía, eso no pasa nada. La espada devora a este hoy y al que quiere mañana. La próxima vez esfuércese más y conquistarán la ciudad. O sea, literal echó por tierra la muerte de uno de los guerreros más fieles que tenía. Reitero, por un pecado, por sus deseos. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, no hay registros de que Betsabé supiera todas esas maquinaciones, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David, mandó a que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio luz a un hijo. ¿Qué pasa? Cuando investigaba esto, yo decía, ay, qué man tan conchudo. Porque David quedó en buen puesto. Porque él ante su ejército quedó como el hombre que restauró a una mujer que estaba embarazada y sola, que su esposo había muerto en guerra, la tomó por esposa y además tomó un hijo que no era de él. Así quedó enfrente del ejército. Un tipazo, un chico 100, un hombre conforme al corazón de Dios. Todas estas maquinaciones, y si te das cuenta que en todo el capítulo Dios no está presente. ¿Tú has visto? Quiero que vayamos a la siguiente y quiero que veas dónde está el nombre de Dios. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es la única mención del nombre de Dios en todo el capítulo. Solamente para reafirmar la posición de Dios de que eso no le agradaba. Señor, ayúdanos. Incluso si nosotros permitimos que nuestros deseos gobiernen nuestro corazón, fácilmente podemos perder el rumbo. Muchas veces justificamos nuestras decisiones pensando, es que siento paz. Tú sabes, yo siento paz, por lo tanto debe ser de Dios. ¿No has escuchado eso? Ay, es que yo siento una paz por estar con esta persona que nada me aporta, pero yo siento una paz.
Acepto este trabajo que me hace hacer cosas indebidas, llevar, Dios guarde a los contadores aquí, una doble contabilidad, un oculto aquí, pero siento una paz cada vez que llega ese salario. ¿Qué paz estás sintiendo? ¿La paz que da el satisfacer tus deseos o la paz que sobrepasa todo entendimiento? Que guarda tu corazón y tus pensamientos. Cuando tú te remites a quién te está viendo, quién te puso ahí, que fue Dios, quién es tu proveedor, no hay manera de que tú tuerzas tus principios para ganar algo personal, para satisfacer un deseo a costa de tu identidad como hijos de Dios. No podemos negociar nuestros principios de esta manera. Aquí yo escribía, pero debemos tener cuidado, no toda sensación de paz significa que Dios está aprobando nuestras decisiones. A veces podemos confundir la paz de Dios con la satisfacción de conseguir aquello que nuestros deseos egoístas quieren. La paz no siempre confirma que nuestra decisión es correcta, por eso nuestros sentimientos no pueden ser nuestra única brújula. Quiero que vayas a Marcos capítulo 7, versículo 20. Si me lo puedes poner ahí, por favor. Cuando lo tengas, me dices a mí si lo estás buscando. 20, Marcos 7, 20. No llega. Ay, Dios mío. Sí. Amén. Y hay que tener mucho cuidado porque tenemos siempre que pesar nuestras decisiones frente al Espíritu Santo. Cuando tengas la necesidad de ocultar algo, hay un problema. Ya hay algo que hay que revisar, porque Dios es luz. Y reitero lo que dije al principio, la luz no convive con la oscuridad. Entonces, como hijos de Dios, algo que nos caracteriza es la transparencia, la honestidad. Entonces, cada uno de nuestros pasos simplemente reflejan a quienes seguimos. Cuando nuestros pasos están en mentira, en engaño, en doble moral, estamos tal vez siguiendo nuestros propios deseos. Pero cuando vamos con la frente en alto, no por nosotros, sino porque estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, en el momento que me lo mandó a hacer, no hay nada que cuestionar. Amén. Vamos a las últimas, que quiero darte unos consejos que el Señor me entregaba en esto. No negocies con el pecado, huye, confiesa y vuelve a Dios. Ya que hemos analizado toda esta historia de David y nos hemos dado cuenta cómo cada decisión lo fue llevando a algo peligroso básicamente, y que además no solamente fue él, sino que involucró a más personas. Y si de alguna manera tú te sientes identificado de que hay un pecado que no quiero enfrentar, pero que estoy practicando y que estoy en cierto punto en el que el Señor me está diciendo, ya es momento de parar. Como hijos de Dios, ¿cómo lo enfrentamos? El Señor me mostraba estos 3 principios. Huye, confiesa y vuelve a Dios. Vamos al primero, al de huir.
Hay 3 versículos que quiero que me acompañes. Proverbios 22:3 dice: el hombre prudente ve el peligro y se protege. Ahí dice, el hombre prudente ve el peligro y hay otra versión que dice, se aleja. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Cuando usted y yo sepamos que tenemos este pecado o esta tentación, que sabemos que si seguimos caminando vamos a llegar a un punto donde no hay retorno, el Señor nos dice: huye, apártate de situaciones que de alguna manera te lleven a cometer ese pecado. Contenido que estés viendo en redes, contenido que estés viendo en las plataformas, contenido en general, no sé por qué digo esto, pero el contenido que ahora mismo tenemos en el mundo, de alguna manera nos impulsa también o nos anima también a cometer pecado. No hay ni una sola serie en Netflix que no tenga al menos un desnudo. No hay ni una sola serie en Netflix, incluso para adolescentes, que tiene contenido que uno dice: ven acá, eso si acaso en mi época los papás y eso, los papás lo mandaban a uno a dormir. Pero hay un contenido tan fuerte ahora mismo en general, en redes, en todo, que te va incentivando a que eso es normal. Va como la sensibilidad que cada uno tiene la va aplacando. No, eso es normal, eso es normal. Y vas perdiendo ese instinto de autopreservarte, porque tienes que preservarte santo, familia, incluso con lo que ves. Con los ojos. Amén. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué compartes? ¿Con quién te juntas? ¿Qué hábitos también de alguna manera tenemos que empezar a dejar? Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón, bueno, aquí uno diría que es contradictorio, pero no lo es, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Resistir no es: bueno, yo me voy a quedar aquí viendo este contenido que yo sé que me hace mal, pero lo sigo viendo. Resistir también es incluso darse cuenta: bueno, voy a apagar, me voy. O sé que esto me hace mal, o sé que esto que estoy haciendo hace mal. Tengo que tomar una decisión e ir por el otro lado. Amén. Y Génesis 39:11. No me quería ir sin dejar este apartado de José. Un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, o sea, todas las condiciones estaban para que él hiciera el pecado. José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le robó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Yo me lo imaginaba como, tú te has visto la Warner Bros., el coyote cuando queda pintado en la pared. Tal cual. Huye de situaciones peligrosas. Huye de compañías que no te están aportando de ninguna manera. Huye de si te están incentivando a hacer algo que tú sabes que no está bien. El Señor ya te ha mostrado que no está bien. Con esa. Siguiente slide. Gracias. Primera de Juan 1:9 dice: si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Familia, aquí me voy a detener un breve instante, y es que el enemigo es el acusador por excelencia. Cuando hemos pecado, Satanás es experto en acusarnos. Y la acusación puede llevarte a pensar de que no puedes recibir perdón. Y lo que hace, literal, como en el jardín del Edén, te escondes de la presencia del Señor.
De hecho, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, eso es verdad. Pero la comunión, cuando hay pecado, se rompe. No porque Dios deje de hablar contigo. Si te das cuenta, recordemos el jardín del Edén. Dios buscaba al hombre, pero el hombre estaba oculto. El pecado hace eso, trae vergüenza y hace que nosotros echemos para atrás y no queramos estar delante de la presencia del Señor. Pero dice ahí la palabra, confiésalo, porque Él es fiel y justo para perdonarte. Y no solo para perdonarte, porque Dios quiere tener una relación contigo, te limpia de toda maldad. Amén. Y algo hermoso es que en Salmos 32, David nos da uno de los consejos más hermosos. Yo quiero que lo coloques, atrás. Coloca Salmo 32 del 1 al 7. Yo quiero que lo leas conmigo, no lo tengo completo ahí. Pero ¿quién mejor que David para decirnos lo hermoso que es poder confesar? Porfa, ¿me ayudan? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ya aquí David había sido exhortado por por Natán. Y ya David había hecho todo el proceso para pedirle perdón a Dios. Y aquí estaba recibiendo la misericordia de ser perdonado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando hay pecado oculto, es como si tu cuerpo entero se envejeciera, se debilitara, porque tienes que estar pendiente de estar ocultándolo, de estar diciendo mentiras. No vives con plenitud. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, aquí David dice, mi vida se volvió seca, vacía, con dolor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hubo total libertad. Ya el enemigo ya no te está cuestionando, no te está juzgando. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios perdona. Dios perdona. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ver hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Vamos a pasar a la última, de volver a Dios. Para terminar. Y es que, familia, cuando tú confiesas tu pecado, uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago para no seguir en lo mismo? Para no cometer los mismos errores otra vez. ¿Cómo hago? Porque es que tengo que empezar a restituir mi relación con Dios. Pero algo muy hermoso que Dios hace es que no solo la restituyes con Él, sino que también tienes que pedir perdón a las personas a quienes afectaste con tu comportamiento. Si es necesario, si el Señor así lo determina. Pero entonces, ¿cómo haces? El mismo David nos dice ahí que Dios, dice, nos hará entender y me enseñará el camino en que debo andar, dice Jehová. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabastro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Básicamente el Señor dice, no seas terco, sino que ten esa disposición para escuchar lo que el Señor quiere hacerte entender.